Queridos hermanos y hermanas, la pregunta vuelve una y otra vez al corazón de muchas personas. ¿De verdad es posible vivir la santidad? Hay almas que al situarse frente a la palabra santidad se quedan titubeando, sintiendo que es algo fuera de su alcance. Incluso después de muchos años de vida consagrada, algunos siguen confundiéndose ante ese término, como si fuese un privilegio reservado a unos pocos elegidos. Se habla de grandes santos, el santo cura de Ars en silencio junto al confesonario, Padre Pío con las llagas, la Madre Teresa de Calcuta inclinándose ante los más pobres, Santa Teresita del Niño Jesús perseverando en el silencio, San Agustín ardiendo en caridad, San Francisco en su mansedumbre, San Ignacio con su firmeza. Al mirarles, muchos se sienten demasiado pequeños y se preguntan, ¿para quién es el camino de la santidad? ¿Será solo para quienes viven recluidos, rezan todo el día o se arrodillan horas ante la Eucaristía? Entonces resuena la palabra: sed santos, porque yo soy santo. Cuando Dios habla así, no propone un ideal lejano que desanime, sino que entrega una promesa y un camino que puede recorrerse en el amor de la caridad. ¿Qué es, pues, la santidad? Ante todo, la santidad tiene un fundamento objetivo, o es decir, hay límites que no se pueden negociar. Nadie puede decir que vive en santidad sí, deliberadamente. Va en contra de los 10 mandamientos. Si con los labios proclamamos amar a Dios con todo el corazón, entonces al mismo tiempo el corazón es llamado a honrar su nombre, santificar el día del Señor, honrar a padre y madre, respetar la vida, ser fiel en el matrimonio, ser íntegro en el uso de los bienes, recto en la palabra, y custodiar la pureza interior de no codiciar lo ajeno. Estos preceptos no son una carga ni una lista fría de verificación, sino una valla de amor que guarda el corazón para que no se extravíe. Una persona puede ser amable, generosa y hacer muchas obras buenas, pero si sigue alimentando a propósito el pecado, aunque sea con pequeñas mentiras o con una infidelidad escondida, todavía no se puede decir que viva en la gracia. La santidad objetiva es el cimiento firme de la casa de la caridad. Sin cimiento, todo el edificio de las virtudes se derrumba. Pero si nos quedáramos solo en ese fundamento, pronto nos cansaríamos, porque cada persona es distinta. Por eso la santidad tiene también una dimensión subjetiva, el rostro muy propio de cada uno. Dios no fabrica copias. No pide a una madre joven ocupada con sus hijos que viva como una monja de clausura en silencio perpetuo. Tampoco pide a un sacerdote metido en el corazón del mundo que viva como un ermitaño en la montaña. Hay almas llamadas a la contemplación. Ese es su camino. Pero en medio del ruido de la ciudad, en la oficina, el hospital, la escuela o en el pequeño hogar de la familia, también se puede recorrer el camino de la santidad, viviendo la caridad en lo cotidiano. En efecto, la santidad subjetiva es la fidelidad a la vocación que Dios ha puesto en nuestras manos, vivida con amor y espíritu de servicio. Una madre que se levanta temprano para preparar la comida, cambiar pañales y enseñar a rezar antes de dormir.
un padre que trabaja con empeño, carga el peso del sustento y conserva un corazón justo y amoroso. Un empleado honesto que se niega a transar con la corrupción para custodiar una conciencia limpia. Un estudiante que vence la tentación de la pereza para estudiar con seriedad. Un anciano cuyo cuerpo se fatiga pero persevera en la oración por sus hijos y nietos. Estos son rostros de santidad tejidos con gestos de caridad y constancia. No hacen falta estridencias ni luces. La santidad aparece en cada cosa pequeña hecha por amor. Cuando el amor está presente, lo más ordinario se vuelve sagrado. Las señales de que alguien camina en la dirección correcta son, primero, la paz de la conciencia cuando se respetan los 10 mandamientos. No es una paz barata, sino la paz de quien elige el bien aunque cueste. La segunda señal es un amor que crece cada día. Cuando el amor a Dios se profundiza, el culto deja de ser una carga para convertirse en aliento. Cuando el amor al prójimo aumenta, se reduce el juicio duro y se evitan las heridas causadas por palabras o gestos apresurados. El amor verdadero no debilita, fortalece, hace cortar con los lazos del pecado, pedir perdón cuando se falla y perdonar cuando se es herido. Y cuando el amor se coloca en cada vocación, padre, madre, consagrado, joven o anciano, la santidad se vuelve una sinfonía de muchos tonos que repite el mismo estribillo de la caridad. Algunos se han comparado con los grandes santos y han bajado los brazos, pero Dios no nos llama a ser la copia de nadie. Nos invita a ser plenamente nosotros en su designio de amor. No todos están llamados a rezar horas y horas, pero todos están invitados a convertir el trabajo diario en una oración de caridad, una comida preparada con amor, una reunión preparada con rectitud de conciencia, una decisión justa en medio de presiones e intereses. Dios no nos pide abandonar el hogar, sino ponerlo en el centro. Una bendición antes de la comida, un Padre Nuestro en familia cada noche, un minuto de silencio para escucharnos y escuchar a Dios. Por eso el camino de la santidad empieza muy cerca, respetando los mandamientos del Señor y viviendo a fondo la propia vocación en el amor servicial. Desde el fundamento objetivo de los 10 mandamientos, entramos en la hondura subjetiva del hágase. En nuestra circunstancia concreta, allí la gracia de Dios obra maravillas, convierte suspiros en oración, sudor en ofrenda, y las comidas de familia en un pequeño altar donde se cultiva el amor. Paso a paso descubrimos que la santidad no es escalar una cumbre lejana, sino dejar que el Señor transforme el corazón allí donde vivimos, con obras pequeñas de caridad, perseverantes y sinceras. Si hace falta una brújula, recordemos esto: no hay santidad auténtica si se rechazan los mandamientos de Dios, ni hay santidad plena si no se ofrece entera la propia condición de vida en la caridad. Cuando estos dos caminos se encuentran, los mandamientos respetados y la vocación vivida en el amor, cada día ordinario se convierte en terreno sagrado. Que cada corazón reconozca esta invitación suave y comience desde ahora con un gesto pequeño para que el amor de Dios encuentre morada en cada latido de nuestra vida en la tierra
Queridos hermanos y hermanas, al contemplar la vida de la iglesia podemos reconocer innumerables rostros y ritmos distintos. Precisamente esa diversidad no disminuye el valor de la santidad. Por el contrario, despliega la belleza abundante de la gracia de Dios. Hay sacerdotes que sirven en silencio a su parroquia. Hay religiosos que viven la contemplación. Hay predicadores incansables en camino. Hay maestros y maestras que siembran con dedicación. Hay quienes sirven a los pobres en los barrios más humildes. Incluso el modo de vestir, de desplazarse y las condiciones de vida son muy variados. Algunos expresan la pobreza con gran sencillez, otros por la misión. Deben viajar mucho y alojarse lejos de casa. Todas esas diferencias no vuelven confusa la santidad, porque, como ya hemos meditado, la santidad tiene un fundamento objetivo inamovible y a la vez un rostro muy personal en cada uno. Y en esa misma diversidad se descubre algo profundo. La gracia de Dios impregna toda forma de vida cuando el corazón aprende a obedecer, a amar y a ejercer la caridad. Lo primero que conviene grabar en el alma: la santidad no es sinónimo de erudición, sino una vida transformada por el amor de Dios. Hay quienes estudian mucho y comprenden a fondo la doctrina, pero cierran el corazón ante el sufrimiento del prójimo. Les cuesta perdonar y les falta fidelidad en las cosas pequeñas. Y hay almas sencillas, sin títulos académicos, en quienes, sin embargo, brilla la caridad. Custodian una conciencia limpia, temen amorosamente al Señor, están siempre dispuestas a servir y no se permiten palabras que hieran a los demás. La santidad auténtica no se mide por el número de páginas leídas, sino por el grado en que el Evangelio ha penetrado el pulso de la vida. Cuando el corazón se deja tocar por la palabra, el carácter impulsivo se serena, el hábito de murmurar se atenúa y el egoísmo se disipa. Por eso, no te desanimes si tu conocimiento es limitado. Lo que Dios espera ante todo es un corazón que ama y se deja renovar cada día. La santidad tampoco es un gusto pasajero, sino una vocación. Nadie se auto proclama santo. Es Dios mismo quien llama a entrar en su santidad. Ese llamado resonó desde el día de nuestro bautismo. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No es una carga que aplasta, sino una voz que nos saca de la mediocridad para vivir una existencia colmada de caridad y de verdad. Cuando uno descubre que ha sido llamado, deja de ver la santidad como un proyecto personal para lucirse y la acoge como una respuesta humilde ante el amor inmenso de Dios. Porque la santidad no se consigue solo con fuerzas humanas. Es fruto de la gracia en un corazón que colabora cada mañana. Si el alma anhela vivir en rectitud y confía el resto a Dios, en ese mismo gesto ya se está alimentando la vocación a la santidad. Esta conciencia sostiene en el cansancio, levanta después de las caídas y mantiene firme en el bien aunque nadie lo vea. El centro de la santidad es la caridad. Quien ama a Dios con todo el corazón y ama al prójimo como a sí mismo, ha tocado el núcleo de la ley divina. Cuando ese amor crece, los no
De los mandamientos dejan de ser barreras frías para convertirse en linderos que protegen el amor. No matar porque la vida es sagrada. No adulterar por fidelidad a la alianza. No robar por respeto a la justicia. No levantar falso testimonio para custodiar el honor del hermano. La caridad, o demás, ábrelo sí, que debemos realizar. Decir palabras que animen cuando sea posible. Escuchar cuando haga falta. Levantar al que sufre. Y compartir generosamente cuando llega la ocasión. Amando de verdad, uno se vuelve más delicado con las heridas ajenas y con las propias fragilidades. Aprende a pedir perdón cuando hiere y a perdonar cuando ha sido herido. La caridad no es un sentimiento fugaz, sino acciones concretas en la familia, en el trabajo, en la comunidad y en toda relación social. Otro rasgo profundo de la santidad es unir la voluntad propia a la voluntad de Dios. Quien ama al Señor guarda su palabra. Y cuando esa palabra habita en el corazón, Dios viene y hace morada allí. Unirse a la voluntad de Dios no significa pasividad resignada, sino una dinámica interior. Escuchar, discernir la propia vocación y responder generosamente con hechos. Es aprender a decir hágase en las decisiones grandes y pequeñas, cumplir una promesa, asumir un deber, rechazar un beneficio injusto, aceptar una contrariedad inevitable. Cuando se debe elegir entre el camino fácil y el camino fiel, recordemos al Señor orando en Getsemaní: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración es un puente entre el cielo y la tierra, y el molde para quien desea caminar en caridad y verdad. Desde aquí, el camino de la santidad se hace muy concreto. Vivir el Evangelio cada día. No podemos imitar a Cristo si no le conocemos. Por eso es sabio reservar unos minutos diarios para leer el Evangelio, aunque sea un breve pasaje. Cada relato, cada enseñanza, cada gesto de Jesús ilumina rincones oscuros del alma. A veces corrige la autosuficiencia del fariseo, otras enciende la generosidad del buen samaritano. Serena el miedo de Pedro o despierta la contrición del buen ladrón. Leer así no es acumular datos, sino guardar el rostro del Maestro en el corazón, para que ante las decisiones podamos preguntarnos: si fuera el Señor, ¿qué diría? ¿Qué haría? ¿Cómo perdonaría? ¿Cómo acogería? Este encuentro cotidiano con la palabra nos preserva de la hipocresía religiosa y de una fe meramente exterior, dejando que el Evangelio impregne nuestro trato, nuestras palabras y cada decisión. Al practicar todo esto en medio de la gran diversidad de estados de vida, aparece una misma belleza. La santidad no es uniforme. Quien predica y quien guarda silencio no se oponen, se completan en el cuerpo místico de Cristo. Quien sirve a los pobres en la calle y quien adora al Santísimo en el monasterio, la madre ocupada con su familia y el maestro volcado en sus alumnos, el artista, el campesino, el joven inquieto, el anciano cansado, todos, si permanecen en el amor y guardan los mandamientos, esparcen el buen olor de la santidad a su modo. Ante esta diversidad,
No comparemos ni envidiemos, no despreciemos ni nos sintamos menos. Más bien demos gracias por la abundancia de la gracia y pidamos ser fieles al tramo que el Señor nos confió. Así, el camino subjetivo de la santidad no es un sueño lejano, sino una travesía cercana y perseverante. Se construye con pequeñas opciones, repetidas con firmeza. Elegir la sinceridad sobre la doblez, la bondad sobre la dureza, la oración sobre el desánimo, el servicio sobre el encierro en uno mismo. Cada elección es un ladrillo colocado sobre el fundamento objetivo de los mandamientos. Poco a poco se levanta una casa interior donde Dios puede habitar y desde allí su paz se derrama hacia quienes nos rodean. Que cada corazón crezca en la caridad, sepa escuchar la voluntad de Dios y alimente el alma con el Evangelio cada día, para que en medio de tantos caminos reconozcamos el sendero pequeño de la santidad justo bajo nuestros pies. Queridos hermanos y hermanas, desde el itinerario interior de la vocación a la santidad, uno descubre que ese camino no se cierra en un hito concreto de la vida. La santidad no es un examen con fecha de resultados para poder decir con orgullo que ya hemos llegado a la meta. Ser santo es un ritmo de vida, un aliento que se prolonga desde la aurora hasta la noche, desde los días favorables hasta los años de cansancio. Por eso, la sabiduría consiste en adquirir el hábito de discernir cada acontecimiento a la luz del Evangelio. Al situarnos ante una decisión, una relación, una caída o una oportunidad, el corazón es invitado a preguntarse: si fuera Jesús, ¿qué haría? ¿Qué diría? ¿Cómo perdonaría? ¿Cómo acogería al que se equivoca? Esa pregunta no pretende complicarnos la vida, sino poner el corazón en el latido del Maestro, para que la acción brote del amor y no de la mera reacción. Y solo para poder responderla es necesario conocer su rostro. Leyendo el Evangelio, meditando cada historia, cada parábola, cada enseñanza. Entonces, en los momentos de desconcierto, la palabra resuena suavemente: acércate y venda la herida. No condenes, perdona, no te vuelvas atrás. Permanece y ama hasta el extremo. Cada vez que abrimos el Evangelio, el corazón entra en la escuela del amor. Allí aprendemos a mirar cómo el Maestro miró a la mujer pecadora, a ser valientes como el buen samaritano que se detuvo al borde del camino, a esperar confiadamente como el buen ladrón que se entregó en el último instante. Cuando dejamos que la palabra de Dios atraviese nuestra vida cada día, aunque sea unos minutos antes de descansar, poco a poco se forma un tesoro interior para usar en situaciones muy concretas una respuesta áspera, una ofensa inesperada, una tentación de mentir o de rendirse, no para aparentar religiosidad, sino para vivir como hijos de la luz. En un mundo que necesita más que nunca pequeñas velas de misericordia y esperanza. La santidad es una travesía de toda la vida. Por eso nadie puede presumir de haberla completado. Hay personas que fueron muy buenas y apreciadas, pero un suceso doloroso las hizo tambalear, perder el rumbo, fracturar la familia y enfriar el fuego del amor primero. Esto no es para condenar, sino para recordarnos que el corazón necesita cuidado cotidiano. El primer paso es la oración. Pedir al Señor
la fuerza y la gracia que no poseemos por nosotros mismos. El paso siguiente es la perseverancia. Cada día implorar el don de la fidelidad. Cada día volver a la pregunta del amor. Cada día estar dispuestos a regresar cuando nos desviamos. El último paso es la humildad. Reconocer que es la gracia de Dios la que nos sostiene en pie. Así, si caemos, no desesperamos. Si logramos algo, no nos ensoberbecemos. Este camino puede ser lento y cansado, pero es el camino real de la caridad, donde cada paso pequeño tiene un valor inmenso ante Dios. Desde la profundidad de la vida interior, el camino de la santidad se abre a otra dimensión, la apostólica. La santidad no solo salva un alma, sino que es una luz que se expande hacia los demás. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra que las primeras comunidades conmovieron muchos corazones, no con fuerza ni astucia, sino con un estilo de vida impregnado de amor. La gente miraba y exclamaba: miren cómo se aman. Ese testimonio es el que convence de verdad y perdura. Por eso, cuando amamos de manera concreta, perseverante y generosa, contribuimos a reconstruir una civilización de la misericordia en medio de tantas fracturas. Una disculpa sincera, una renuncia por la paz en la familia, un acto justo en medio de la tentación, una mirada sin juicio hacia el débil. Todo eso es semilla del Evangelio. Quizás sean semillas silenciosas, pero en el tiempo de Dios germinarán y darán fruto. La historia de la Iglesia muestra la resistencia fecunda de la santidad. San Francisco de Asís, que vivió hace 7 siglos, sigue inspirando a quienes anhelan la pobreza evangélica y la paz. La Madre Teresa de Calcuta, ya en la casa del Padre, continúa siendo un espejo para la conciencia de la humanidad por su amor a los descartados. San Agustín, aunque descansó hace 16 siglos, todavía conduce a muchas almas a descubrir que la gracia de Dios es más fuerte que el error. La santidad no se evapora con el tiempo, penetra en la historia y modela un mundo nuevo. Por eso, soñar con una sociedad justa y humana no puede apoyarse solo en leyes o medidas externas. Hacen falta corazones santos que sean levadura, sal y luz en medio de la humanidad. Y en la vida cotidiana, en el hogar, el taller, el aula, la oficina o el hospital, el camino de la santidad comienza en lo sencillo de los propios deberes. Seamos fieles a los mandamientos del Señor, a la conciencia limpia y a la vocación que Él nos confía. Un padre o una madre santos no son quienes nunca se cansan, sino quienes aman con elecciones concretas. Preservar la mesa compartida, hablar con mansedumbre, enseñar a los hijos a rezar, enseñarles a pedir perdón y a perdonar. Un trabajador santo no es quien no sufre presiones, sino quien no tranza con la mentira. Un joven santo no es quien no es tentado, sino quien sabe levantarse, acudir a los sacramentos y buscar acompañamiento. Un enfermo santo no es quien no se queja, sino quien convierte el dolor en ofrenda, para que el sufrimiento tenga sentido y fuerza redentora. Y en todo estado de vida, una sonrisa suave,
la paciencia y la gratitud son señales sencillas de un alma que pertenece a Dios. Si buscamos lo más importante, ese es el amor caridad. Estamos llamados a amar con el corazón y con las manos, a amar en la verdad y en la libertad. Quien ama a Dios no puede ser descuidado en el culto. Quien ama al prójimo no puede ser indiferente ante su herida. Cuando el amor gobierna, los no de los mandamientos se vuelven vallados protectores y los sí se transforman en alegría. Hacer el bien que está a nuestro alcance, hoy y ahora. El mensaje de aliento, una visita breve a un solitario, una hora de presencia total con la familia, una decisión justa aunque cueste, una oración por quien nos ha herido. Todo ello es ladrillo pequeño de una santidad silenciosa y sólida. Que todos los corazones crezcan en la caridad, perseveren en la oración y permanezcan fieles en sus deberes. Que las almas se alimenten del Evangelio cada día, para que nuestros ojos aprendan a mirar como mira el Señor, nuestras manos a tocar como Él toca, y nuestros labios a pronunciar palabras que sanan como Él las pronuncia. Que nuestros hogares sean moradas de paz, donde se respeten los mandamientos, se viva a fondo la vocación y se cultive el amor. Que en el trabajo resplandezca la justicia, para que las pequeñas decisiones fieles abran esperanza a muchos. Por encima de todo, que cada paso cotidiano se vuelva un paso del Evangelio, de modo que donde sea y como sea, sigamos siendo testigos de la misericordia. Señor Jesús, enciende en nuestros corazones el fuego del amor. Espíritu Santo, endereza nuestra voluntad para conformarla con la voluntad del Padre. Padre Celestial, bendice nuestras familias, nuestro trabajo y nuestro camino hacia la santidad. Haz que todo bien se realice con sencillez y guarda a todos en tu paz.